El Día de Acción de Gracias solía significar algo cuando éramos niños. Mi madre preparaba su relleno de pan de maíz desde cero. Mi padre cortaba el pavó con su antiguo cuchillo eléctrico, y todos nos sentábamos alrededor riendo de historias que habíamos escuchado cientos de veces antes. Pero esto no era eso. Ya no. Ahora yo soy la anfitriona. No porque quiera, sino porque nadie más puede o quiere hacerlo. Miguel, mi hermano mayor, no ha tenido un trabajo estable en más de 6 años. Él culpa a la economía, a la mala suerte, a un ambiente laboral tóxico y a cada jefe que ha tenido. Pero no a sí mismo. Nunca a sí mismo. Su esposa, Marta, no ha trabajado desde que Rodrigo nació. Rodrigo tiene ahora 16 años. Escuela privada, un teléfono nuevo cada año. Clases de manejo el verano pasado, pagadas por mí, por supuesto. Viven en una buena casa alquilada que he estado pagando 2021. Los servicios, el internet, incluso las cuentas del supermercado de vez en cuando salen de mi RIA. Yo envío dinero. Ellos dan las gracias cada vez menos. Y la única vez que Miguel me llama es cuando surge algo inesperado. Ha sido así durante años. Yo debería haberlo terminado antes. Pero no lo hice. Me decía a mí misma que estaba ayudando, manteniendo a flote a la familia, siendo responsable. Pero algo cambió este Día de Acción de Gracias. Llegaron 40 minutos tarde. Sin disculpa. Marta estaba en su teléfono cuando entró. Rodrigo ni siquiera hizo contacto visual. Mis padres ya estaban allí mirando la repetición del desfile de Pepe Rodolfo en la sala, como si fuera su trabajo. Yo había pasado 2 días cocinando, un banquete completo, relleno, puré de papas, coles de Bruselas asadas, salsa de arándanos hecha desde cero, pey de nuez y de calabaza, y un pavó de 12 kilos que costó más de lo que quiero admitir. Miguel entró y me preguntó si recordaba hacer el pey sin lactosa para él. Esa fue la única cosa que decidí no hacer este año. Yo había decidido horas antes dejar de doblarme tanto. Nos sentamos, comimos. Hubo los silencios incómodos de siempre, las pequeñas indirectas raras que Marta siempre deja caer sobre qué suerte tengo de no tener hijos, y Rodrigo haciendo comentarios sobre lo aburrida que es la fiesta. Pero entonces llegó el momento que hizo que todo se rompiera. Rodrigo empujó su plato vacío hacia mí a través de la mesa. Sin servilleta, solo restos de puré de papas y un panecillo a medio comer todavía en él. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Solo lo dijo con casualidad. «Tú eres la que organiza, ¿puedes limpiar el plato?». Fue como si se encendiera un interruptor. Miguel se rió. Marta soltó una de esas risas con los ojos en blanco. Y mi madre, mi propia madre, también se rió. Yo no dije nada. No hice una escena. Solo sonreí. No falsa, no forzada, solo una pequeña sonrisa. Me levanté, tomé el plato y seguí limpiando la mesa mientras ellos miraban el fútbol en la sala y discutían sobre qué sobras llevarse a casa. Yo estaba en la cocina, lavando platos con una mano, abriendo mi computadora portátil con la otra. Inicié sesión en la cuenta bancaria conjunta que había abierto hace 2 años para la matrícula de Rodrigo. Era un sistema limpio. Yo depositaba el dinero de la matrícula que Miguel pagaba a la escuela. Excepto que yo sabía que lo había estado usando para otras cosas. Renta, supermercado, incluso algunos pedidos de Uber Eats en la noche. Yo lo sabía porque tenía acceso a todos los estados de cuenta. Él pensaba que yo nunca miraba. Hice clic en un botón y congelé la cuenta. Sin advertencia, sin nota, nada. Para cuando se fueron con recipientes de sobras y 0 gratitud, no tenía ni idea. A las 8:40 de la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Rodrigo. Estaba gritando algo sobre que su pago de la renta había sido rechazado. Su tarjeta de débito no funcionaba. Su arrendador estaba afuera. Le dije que pusiera a su padre al teléfono. Miguel contestó, en pánico, dijo que debía ser un error. Le dije que no lo era. Luego colgué, y eso fue solo el comienzo. A las 8:40 de la mañana siguiente, mi teléfono vibraba sin parar. Rodrigo fue el primero en llamar. Sonaba frenético. Yo podía escuchar puertas abriéndose y cerrándose en el fondo, como si estuviera caminando de un lado a otro. Dijo que su tarjeta de débito no funcionaba. Su pago de la renta había rebotado y su arrendador amenazaba con poner un aviso de 3 días. Luego dijo la mejor parte. Se suponía que debía enviar un pago para su matrícula de primavera esa mañana, y el sistema decía transacción denegada. Le dije que llamara a su padre. Miguel contestó a los pocos segundos. Su voz era tensa, controlada,
pero debajo yo podía escuchar el pánico. Dijo que debía ser una falla, algo mal con la cuenta. Tal vez el banco había cometido un error. Le dije que no había falla. Que yo congelé la cuenta. No expliqué por qué. No levanté la voz, solo los hechos. Luego colgué y apagué mi teléfono. El silencio fue hermoso. Me senté en mi sofá con una taza de café negro. Las ventanas abiertas lo suficiente para dejar entrar la brisa y simplemente respiré. Por primera vez en meses, tal vez años, me sentí tranquila. No duró mucho. Cuando encendí mi teléfono 2 horas después, tenía llamadas perdidas de Miguel, de Marta, de Rodrigo y de mis 2 padres. También había 8 mensajes de texto. La mayoría eran de Marta. El primero fue educado. Hola, Laura, parece que hay algún tipo de confusión con el pago de la matrícula de Rodrigo. ¿Puedes dejarnos saber qué está pasando? Los siguientes mensajes no fueron educados. Esto es ridículo. No puedes simplemente bloquear una cuenta sin decirle a nadie. Estás castigando a tu familia por una broma. Rodrigo es solo un niño. Luego llegó un mensaje de voz de Miguel. Ni siquiera trató de ocultar el enojo. Me dijo que estaba fuera de lugar, que no tenía derecho a meterme con su dinero, que estaba siendo vengativa, que congelar la cuenta significaba que Rodrigo podía perder su lugar en la escuela y que ellos podían perder su apartamento. Yo no respondí. A las 12:17 p.m., recibí una llamada de mi madre. No contesté. Ella dejó un mensaje de voz. Hola, cariño. Tu hermano dijo que pasa algo con la matrícula de Rodrigo. Solo llámame cuando puedas. Estoy segura de que todo es un malentendido. No lo era. No había ningún malentendido. Había 6 años de acumulación. Años de cubrir sus gastos, años de pequeños comentarios malintencionados, de llamadas telefónicas solo cuando necesitaban algo, de Rodrigo tratándome como un cajero automático personal. Y en el momento en que puse un límite, actuaron como si hubiera cometido un crimen. A la 1:30 p.m., Marta llamó de nuevo y dejó un mensaje de voz que empezó calmado y terminó con algo que sonaba sospechosamente a una amenaza. Ella dijo que tendría que involucrar a otras personas si yo no dejaba de causar problemas. Sonreí con ese. Sabía lo que venía. Iban a arrastrar a mis padres, tratar de convertirlo en un asunto familiar, tratar de hacerme parecer inestable. Para las 2 p.m., la campaña de culpa estaba en pleno apogeo. Marta me envió un mensaje largo sobre lo difícil que habían sido las cosas últimamente y cómo probablemente yo no me daba cuenta de cuánta presión habían estado soportando y cómo Rodrigo no había querido decir lo que dijo. Ella también deslizó una pequeña frase sobre cómo él realmente me admira y que esto podría afectarlo durante años. Esa parte me hizo reír. Si Rodrigo me admiraba, tenía una manera graciosa de demostrarlo. Pero solo para estar segura de que no estaba siendo demasiado dura, revisé de nuevo el historial de transacciones en la cuenta conjunta. En los últimos 90 días, Miguel había usado mis depósitos de matrícula para pagar la renta, los servicios, un arrendamiento de coche e incluso un cargo de 400 euros en un hotel en Alicante. Sin explicación, simplemente allí un jueves cualquiera. Así que no estaba siendo dura. Apenas estaba comenzando. Esa tarde, mientras ellos se apresuraban a descubrir qué hacer, inicié sesión en el portal administrativo del sistema de pagos de matrícula de la escuela y retiré formalmente mi compromiso financiero. Ellos tenían 2 semanas para encontrar otra fuente de fondos antes de que el lugar de Rodrigo fuera cancelado. Después, abrí el plan familiar de teléfonos y eliminé a Miguel de la cuenta compartida. Tomó 10 segundos. Sería notificado cuando su servicio telefónico cayera a la mañana siguiente. Luego, inicié sesión en el portal del seguro y eliminé a Marta de la póliza de varios autos. Su coche todavía estaría asegurado durante otros 4 días. Después de eso, tendría que pagar el triple de la tarifa o dejar de conducir. A las 7:03 p.m., recibí un mensaje final de Marta. Sea cual sea el punto que intentas probar, ya lo has hecho. ¿Ganaste? ¿Feliz? No respondí porque no se trataba de ganar. Se trataba de terminar algo que debía haber terminado hace años. Ellos simplemente no sabían cuánto más venía. Al día siguiente, mi madre llamó de nuevo 5 veces. No contesté. Alrededor del mediodía, mi padre me envió un mensaje pidiéndome si podíamos reunirnos todos esa tarde en su casa solo para hablar de las cosas. Yo ya sabía lo que significaba. Querían que arreglara todo. Esperé unas horas, luego respondí con una sola palabra. Claro. A las 6 p.m. en punto, entré en la sala de mis padres. Miguel y Marta ya estaban allí,
sentados uno al lado del otro como si estuvieran en una entrevista de trabajo. Rodrigo no estaba, probablemente demasiado avergonzado o demasiado asustado, quizás ambos. Mis padres parecían tensos. Mi madre me ofreció café. Rechacé. Nadie habló por unos segundos, solo el sonido del reloj y el televisor amortiguado en la otra habitación. Entonces Miguel empezó. No se disculpó. Explicó. Habló sobre lo difícil que había sido encontrar trabajo estable, sobre cómo todo cuesta más ahora, sobre lo caro que es criar a un adolescente, sobre cómo habían estado dependiendo de mí porque yo era tan buena con el dinero. Dijo que siempre había sido la que tenía todo en orden. Por eso se apoyaban en mí. Marta intervino y dijo que el comentario de Rodrigo en el Día de Acción de Gracias había estado fuera de lugar, pero que él solo era un adolescente y no lo había dicho en serio. Que había estado bajo estrés en la escuela, que tenía un sentido del humor sarcástico. Ella trató de sonar razonable, como si todos fuéramos adultos resolviendo algo menor. Luego vino la petición. ¿Podría yo desbloquear la cuenta solo hasta que encontraran una solución? ¿Podría restablecer el pago de la matrícula solo por un semestre más? ¿Podría reconsiderar el plan telefónico y el seguro al menos hasta que Miguel superara esta mala racha? Mi padre estuvo en silencio todo el tiempo. Mi madre me miraba de reojo como esperando que interviniera y arreglara todo. No lo hice. Los miré a todos y les dije que no estaba enojada, lo cual era verdad. Estaba terminada. Les dije que el apoyo financiero había terminado permanentemente. No iba a pagar la renta, ni los supermercados, ni la matrícula, ni el seguro, ni las facturas del teléfono, ni nada más. No iba a desbloquear la cuenta. No iba a escuchar otra excusa sobre lo difícil que era todo. Yo había hecho mi parte. Durante años, ellos me habían convertido en su red de seguridad, y cuando yo necesité respeto, se rieron. Miguel parecía atónito. Marta solo me miraba, parpadeando. Mi madre trató de hablar, pero la interrumpí suavemente y le dije que esto no era una negociación. Le dije que la amaba, pero que ya no iba a ser el plan de respaldo de la familia. Miguel finalmente habló y esta vez su voz se quebró. Preguntó qué se suponía que debía hacer ahora. Yo no respondí. Me levanté, agradecí a mis padres por el café que no bebí, y salí. De camino a casa, pasé junto a Rodrigo que caminaba hacia la tienda de la esquina. Me vio, desvió la mirada. Yo no me detuve. Esa noche recibí un mensaje más de Marta. Esto va a destruir a nuestra familia. Lo leí 2 veces. Luego lo borré porque yo no causé el problema. Solo acepté que ya existía. Pensé que las consecuencias se calmarían después de esa reunión familiar. Esperaba algunos mensajes más, algo de silencio dramático, quizás incluso 1 o 2 publicaciones en redes sociales de Marta haciéndose la víctima. Pero lo que no esperaba fue lo que apareció en mi puerta 4 días después. Un sobre entregado en mano, sin remitente. Dentro había una carta mecanografiada, 2 pamartas firmadas por un abogado. Era una exigencia formal para la restitución del apoyo financiero. Aparentemente, Miguel y Marta habían hablado con un abogado, alguien que conocían a través de un amigo, que los ayudó a redactar una carta argumentando que yo había entrado en un acuerdo financiero que creaba una expectativa razonable de apoyo continuo, y que cortarlo sin previo aviso les había causado dificultades materiales y angustia emocional. Especialmente a Rodrigo, que estaba en riesgo de perder su futuro educativo. Me estaban presionando con una demanda legal. No era un farol, era una carta formal con citas jurídicas. Intentaron forzarme a través de un reclamo legal, con documentos y términos jurídicos. Lo leí 3 veces con calma. Luego sonreí porque ahora tenía todo lo que necesitaba. Tomé la carpeta que había hecho, ¿recuerdas? La que estaba etiquetada cuando ellos mienten, y la entregué a mi propio abogado la mañana siguiente. Copias de estados de cuenta bancarios, capturas de pantalla de mensajes de texto, incluso algunos correos electrónicos en los que Miguel se refería casualmente al dinero de la matrícula como un regalo, no un compromiso. Mi abogado fue minucioso. Envió una respuesta al abogado de ellos esa misma tarde. También mencionó que, si procedían, contrademandaríamos por fraude y mal uso de fondos. El abogado de ellos retrocedió al día siguiente, pero algo en esa carta me hizo darme cuenta de que tan profundo llegaba su engaño. No era solo derecho adquirido. Era arrogancia. Ellos genuinamente creían que yo les debía algo. Que podían humillarme en la cena, amenazarme cuando puse un límite, y aún así volver arrastrándose con exigencias legales. Así que tomé otra decisión. Envié una carta certificada a la oficina financiera de la escuela de Rodrigo,
retirando formalmente toda autorización relacionada con su matrícula. Les dije que no aceptaran pagos bajo mi nombre o firma. También marqué todos los depósitos anteriores como regalos completados, no compromisos, y adjunté una carta de mi abogado confirmando lo mismo. Si Rodrigo seguía inscrito, no sería gracias a mí. Entonces hice un último movimiento. Llamé al arrendador de su edificio de apartamentos. Yo lo conocía. Él tenía mi número porque yo había sido la que manejaba los pagos todo este tiempo. Le dije simplemente que ya no estaría involucrada en ninguna parte de su contrato de arrendamiento, que si se quedaban, sería bajo su propio nombre con su propia cuenta bancaria. Él se quedó en silencio un momento, luego me dijo lo que no esperaba. Ya tenían 2 semanas de retraso. Aparentemente, la renta no se había rebotado solo una vez. Ya habían estado atrasados en octubre y noviembre. Yo no tenía idea. Habían estado cubriendo la diferencia con pequeños depósitos en efectivo, pidiendo prestado a alguien más, probablemente amigos u otros familiares. El arrendador dijo que publicaría un aviso esa misma tarde. A la mañana siguiente, el portal escolar de Rodrigo había sido actualizado. Bloqueo financiero en letras rojas en la parte superior. Su cuenta congelada hasta que se hiciera el pago. Fue entonces cuando finalmente llegó el silencio. Sin llamadas, sin mensajes, nada. Pero yo no había terminado. Cambié mi número. Bloqueé todas las direcciones de correo electrónico vinculadas a ellos. Los eliminé como contactos de emergencia de toda mi información personal y laboral. Cerré la cuenta conjunta por completo. Ahora estaban solos, y no estaban preparados para ello. Para la segunda semana de diciembre, la noticia ya se había difundido. Mi tía me envió un mensaje preguntando si era cierto que Miguel y Marta estaban perdiendo el apartamento. No respondí. Mi prima llamó y dijo que había escuchado que Rodrigo había sido suspendido de la escuela, no expulsado oficialmente, solo en espera hasta que se pagara la matrícula. Ella quería saber si yo estaba bien. Le dije que estaba mejor que bien. Nadie en la familia me juzgó. Esa fue la sorpresa. Pensé que podían volverse contra mí, hacerme sentir culpable, decir que estaba siendo dura, pero nadie lo hizo. Ni siquiera mis padres. Mi padre se mantuvo callado y mi madre. Ella intentó una vez más hablar, pero le dije claramente que no quería volver al tema, que ya había hecho las paces con mi decisión. Y en su mérito, lo dejó pasar. Miguel y Marta no volvieron a comunicarse. Ahora sabían mejor. En cambio, me enteré de lo que estaba pasando a través de otros. Marta había estado pidiendo préstamos a corto plazo. Miguel intentó solicitar ayuda de emergencia de la escuela, pero no fue suficiente. Aparentemente, Rodrigo había empezado a buscar un trabajo de medio tiempo. Por primera vez en su vida, tuvo que considerar que el dinero no aparecía mágicamente cuando él quería algo. Entonces llegó la grieta final. Antes de Navidad ya no pudieron mantener su apartamento. Tras varios meses con dificultades de pago, intentaron negociar, incluso suplicaron al arrendador por unas semanas más, pero creo que él también había tenido suficiente. Al día siguiente de Navidad, ya no había camino de vuelta a casa. Se mudaron a la habitación de invitados de la hermana de Marta, a una hora fuera de la ciudad. Esa misma semana, la escuela privada dio de baja a Rodrigo del semestre de primavera. Lo confirmé iniciando sesión en el portal una última vez. Inscripción inactiva. Eso fue todo. Esa pequeña actualización de estado se sintió más pesada que cualquier cosa que él me hubiera dicho. Era definitivo. Inconfundible. Mentiría si dijera que no sentí nada. Había una parte de mí, una parte muy vieja, muy cansada, que quería llamar para preguntar si estaban bien. Pero no lo hice porque cada vez que me acercaba a ese pensamiento, recordaba el plato. Recordaba la risa. Recordaba a mi madre riéndose con ellos. Ese momento lo aclaró todo. Yo les había dado 6 años de mi vida, los había cargado, cubierto, protegido, y ni siquiera me respetaban lo suficiente como para ocultar su desprecio. Así que no llamé. Reservé un viaje en solitario a Valencia en su lugar. Primera clase, 5 noches en una cabaña, sin servicio telefónico, sin culpa. Esa fue mi versión de paz. Para mediados de enero, todo se había asentado en silencio. No el silencio tenso de esperar lo siguiente, sino el que llega cuando algo realmente ha terminado. Listo. Sin más llamadas. Sin más mensajes, solo la fría resaca de las consecuencias. Entonces, una mañana, recibí una notificación de LinkedIn. Miguel me había agregado. Me quedé mirándola durante un minuto entero.
Su perfil estaba actualizado. Se describía a sí mismo como consultor de negocios independiente. Un título que no significaba nada, pero lo peor era su encabezado, ayudando a las familias a navegar la incertidumbre financiera. No acepté. En cambio, hice clic por curiosidad. Sin recomendaciones, sin conexiones, solo unas pocas publicaciones vagas sobre resiliencia y perseverancia. Estaba claro que estaba intentando darle un giro a todo el desastre como algún tipo de reinvención. Bien, que lo intentara. Pero el karma no esperó mucho. Una amiga de la misma escuela donde Rodrigo había estado inscrito me llamó esa semana. Ella trabajaba en la administración y me dijo sin romper ninguna regla, solo una mención de pasada, que la escuela había señalado una situación que involucraba un documento financiero falsificado. Aparentemente, Miguel había presentado una carta falsificada reclamando una extensión de beca para ganar más tiempo. Lo descubrieron de inmediato. El nombre de Rodrigo ahora estaba marcado en el sistema, lo que significaba que incluso si de alguna manera conseguían la matrícula después, la reinscripción sería muy difícil. La escuela no quería problemas de responsabilidad. Estaba efectivamente en la lista negra de todas las escuelas privadas de la red. Esa misma semana, Marta publicó en Facebook una publicación extensa en la que hablaba de sentirse decepcionada por personas cercanas. No se mencionaba un nombre, pero los comentarios dejaban obvio a quién se refería. La leí una vez, puse los ojos en blanco y seguí adelante. Entonces, un amigo en común comentó algo que nunca olvidaré. Gracioso como los que gritan sobre traición eran los mismos que comían del plato de otra persona todo el tiempo. Esa publicación desapareció unas horas después. También la cuenta entera de Marta. Para febrero, escuché por el boca a boca que habían tenido que mudarse otra vez. La hermana de Marta los echó después de 2 meses, dijo que ya no podía soportar más el drama. Aparentemente, Rodrigo se había negado a conseguir un trabajo. Miguel no estaba pagando nada, y toda la casa se había convertido en un desastre de peleas y tensión pasivo-agresiva. Terminaron en un apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Sin muebles, todo de segunda mano. Miguel consiguió un trabajo de medio tiempo en un centro de llamadas. Marta empezó a vender joyería hecha a mano en línea. Rodrigo abandonó la escuela y empezó a repartir víveres los fines de semana. El tiempo puso todo en su lugar. La situación les obligó a ver la realidad.